Recordemos por un momento lo que Él hizo en la cruz, que es de lo que hablamos el domingo pasado. Dio su vida, fue más allá de cualquier sacrificio, lo desmembraron básicamente según el castigo romano. Podía contar sus huesos, podía ver sus tejidos óseos desde la cruz, lo que le permitía la cruz. Los demás sí lo veían ampliamente. El sacrificio de Jesús en la cruz fue algo inhumano, fue algo brutal, fue más allá de lo que siempre había pasado. Y cuando hablamos del sacrificio de la cruz, no podemos olvidar que ese sacrificio fue por ti, por ti, por ti y por mí. Que el Señor Jesús derramó su sangre preciosa, maravillosa, preciosa y santa sangre por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y aunque la teología se esfuerce, aunque la doctrina se esfuerce, todo se resume al amor maravilloso del Padre que envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación eterna. Pero después de entender eso, ¿y ahora qué? Ahí nos quedamos. ¿Qué vamos a hacer con ese conocimiento? ¿Qué vamos a hacer con esa sabiduría? ¿Qué vamos a hacer con entender que Él murió en la cruz por cada uno de nosotros? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, ahora que estamos mayores y grandes, que no tenemos la energía que antes teníamos? ¿Qué van a hacer jóvenes que tienen todo el poder que una persona puede tener? ¿Qué van a hacer estos niños hoy en día para agradecerle a su Señor? Si ellos dependen de lo que sus padres les enseñen, no solamente en palabras, sino con el ejemplo de vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Un día me tiré al suelo y dije, en mi casa, porque a veces me quedo solo, todos se van, me dejan solo. Me tiré al suelo a llorar. ¿Y ahora qué, Señor? ¿Y ahora qué? Porque cuando tuve mi evento, fui descubriendo ciertas cosas que habían pasado en mí. Y cuando miraba a mi esposa, la miraba tan linda, como que si la acabara de conocer. Pero es que la había olvidado. Yo le decía, qué linda eres. Yo así enamoraba. No se necesitan muchas palabras. Qué linda eres. Ay, vos, ya vas con tus cosas. Es que de veras eres preciosa. Yo estaba impactado al ver el rostro de mi esposa. Estaba impactado a ver su preocupación, su servicio. Y mi pregunta era, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero poco a poco me he ido recuperando y estoy altamente bien, gracias a Dios. Pero el punto es, ¿qué vamos a hacer?
¿Sabe que leí un encabezado por ahí de esos que publican de algún periódico que quieren prohibir a los predicadores de la calle? No solo a los chatarreros, sino a los que andan con altoparlantes proclamando el Evangelio de Jesús. ¿Sabe que vienen tiempos de persecución y si no estamos organizados, fácilmente nos va a dividir el diablo? ¿Sabe usted que hay un contubernio en nuestro continente? ¿Sabe usted, hermanos, que la iglesia es un objetivo de la tradición más poderosa en América Latina? ¿Lo sabía? Si no lo sabía, entérese. ¿Sabe que usted y yo somos un estorbo para muchos? Somos políticamente inconvenientes. Somos religiosamente inconvenientes. Somos personas con una fe inconveniente y que se va a poner peluda la cosa. Que vamos a enfrentar desafíos que la iglesia no ha enfrentado antes. Y después de esto, dice Joel capítulo 2, verso 23, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y sigue diciendo, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Aleluya. Sí, me está siguiendo. Le quiero decir que nadie que no tenga que estar afuera, que se vaya para afuera. Quiero adentro a todos, nadie que deba estar ahí necesariamente, por favor entren. Es importante para mí que oigan esto. Aún los músicos o algo que tenga mucho calor, aguántese, que nosotros lo aguantamos también. Y hemos aprendido a ser ordenados y ahí están sus sillas. No vamos a tolerar más desorden, al menos cuando yo esté aquí. Y si no oyeron ellos, dígaselo por ahí. Lo llaman. Entonces el Señor ofrece que va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Eso nos anuncia el evento que el Señor no va a hacer acepción de personas. Eso nos anuncia que no importa si es joven, es viejo, sus capacidades intelectuales, eso no importa. El Señor va a derramar su espíritu sobre toda carne dentro del contexto humano. Y dice que vuestras hijas, que vuestros hijos van a profetizar. O sea, usted joven, usted señorita, va a haber un momento donde usted va a profetizar, va a dar la palabra de Dios. Va a hablar por Dios. Va a ser enviados por Dios. Porque los profetas básicamente son personas enviadas por Dios con un mensaje muy particular. De tal manera que todos estamos incluidos en esto. ¿Y ahora qué?
Bueno, hay promesa de Dios para cada uno de nosotros. Joven, señorita, vuestros ancianos soñarán sueños. Ya no tiene energía para ir, pero sí para soñar. Fíjese que mi esposa me decía, fíjate que soñé algo, porque sabemos que en el grupo de mujeres son mujeres señoras adultas, ¿sí o no? Señoras adultas, pero hay un grupo de señoras jóvenes como que no encajan ahí, o se sienten rechazadas, o las señoras mayores son mandonas, o yo no sé. Yo no sé, o no quieren andar con señoras así porque se pega. No sé cuál es la razón, ¿verdad? La invitación es general. Este sábado va a haber algo especial para ustedes. Pero de todas maneras, aunque hagamos los anuncios que hagamos, viene el grupo de señoras fieles que siempre han estado aquí con nosotros. Pero me dice, fíjate que tuve un sueño. Entra en la calidad de ancianas. Porque mi esposa, aunque se ve muy bien y muy guapa, ya entra en la calidad de anciana. Ya pasa de los 50. Ya va camino a los 60. Ya va camino a Canaán, decía un canto, la tierra prometida. Lo que pasa es que Dios la ha bendecido a ella y yo la he cuidado mucho. O sea, pues, ¿verdad? Y ella me cuida a mí. Por eso algunos a mí me calculan 30 años. Aunque se le parte el labio por estarse riendo. Pero ella tuvo una visión, que en su momento ella les va a hablar, les va a decir, en su momento. Wow, dije yo, Dios sigue hablando a través de los sueños. Dios sigue dando dirección a la iglesia a través de los sueños. Y con las personas indicadas. Porque hemos hablado de esto, ¿qué hacemos? Para que A, B, Z, Y, X, Y se integren, sean parte de, y podamos nosotros seguir adelante. Porque a veces hay algunas piedras vivas que no se mueven, no quieren nada, se les toca, no bailan, se les cuenta una tragedia, no lloran, como dice la Escritura, y están inmóviles, inactivos ante los desafíos que la fe y el amor de Dios nos presentan. Entonces, dice ahí, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños. Yo no sé si usted ha soñado con cosas grandes para esta iglesia y se queda callado. Deberían de arreglar eso, dice usted. Venga, arréglelo. Háblele a un joven. Y si Dios le ha dado el recurso, hágalo. Solo avise. Solo diga cuándo. Le abrimos la puerta. Si Dios le ha dado una visión, mire, quedaría bien ensanchar, hacer aquí esto, lo otro. Hagámoslo. Son sueños. Los ancianos van a soñar sueños. Hay sueños que son una pesadilla también. Y sigue diciendo ahí, en las Sagradas Escrituras, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Van a tener visión. Mire, pastor, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué no mejoramos? ¿Por qué no hacemos lo otro? ¿Por qué no hacemos ahí un cambio en esto, un cambio en lo otro? Esa es una visión.
ser progresista, avanzar hacia adelante. Esa no es una iglesia cerrada. Dios nos ha enseñado a abrirnos. Miren, la iglesia está llena solo con miembros de la iglesia. Y eso es que no vinieron todos. Unos andan por allá en Escuintla, otros andan en El Salvador paseando. Son tan blancos que necesitan un poco de sol. Pero los demás aquí estamos. Una maravillosa iglesia, preciosa. Como decía el hermano Leonel, somos una iglesia relevante en la zona 6 de Guatemala. Y aquí van a construir comerciales, apartamentos, torres, y somos una alternativa para toda esa gente. Aleluya. ¿Cuántos le alaban? Yo le alabo con todo mi corazón. ¿Y usted? Gloria a Dios. Míreme, no pierda la atención. Entonces, hermanos, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Ahora, cuando yo leí esto, dije las siervas, los que servían al Señor, los que servían a los señores, las empleadas de la casa, los empleados, pero no, los predicadores, las predicadoras, los apóstoles, los coordinadores, los líderes de células. Son siervas, son siervos que deben de ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Ya nuestra mentalidad no funciona. Ya, hermano, eso no está para seguirlo usando. Tenemos que doblar nuestras rodillas, clamar al Señor con todo nuestro corazón y decirle: Señor, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora qué tengo que decir? Y ahora, Señor, las ideas se me acabaron y necesito tus ideas, Espíritu Santo. Ya me he cansado de lo que estoy haciendo y no ver los frutos, pero quiero ver frutos. Y para ver frutos tienes que doblar tus rodillas, inclinar tu cabeza y llorar y gemir delante de Dios para que Él nos pueda revelar, nos pueda dar lo que nosotros necesitamos. Hoy estuvo precioso ver a los niños aquí. La niña que está lastimada de su pie, sentada. Los otros vinieron a orar por ella. Wow. Wow. ¿Pero eso es todo? No. ¿Esa es la iglesia del futuro? Muy poquita. Ustedes, jóvenes adultos, son la iglesia de hoy. Si no estamos siguiendo la palabra de Dios, esta iglesia se va a morir y muchas iglesias se van a morir. Asfixiadas por la enseñanza que no es bíblica, donde no te enseñan a orar, donde no te enseñan a clamar, donde 2 minutos son suficientes para pedirle al Señor su dirección. No, hermanos. La iglesia dejó de ayunar. La iglesia dejó de llorar delante de Dios. La iglesia dejó de llorar por las almas. La iglesia dejó de sentir la pasión que se debe sentir por aquellos que no se han entregado a Él. La iglesia dejó de ofrendar para la gloria de Dios. Nos cuesta ajustar para reparar una bocina, para comprar una cámara. Alguien tuvo que hacer algo, usar algo para eso.
Porque no estamos dispuestos a dar más de lo que hemos dado siempre. Y usted podrá pensar, el pastor no está predicando, está regañando. La verdad que no me importa mucho lo que piense ahora. Porque ya tenía días de no predicar así. Me siento tan bien, tan feliz. Tenemos que avanzar. ¿Y ahora qué? ¿Y cómo conquistamos la tierra? Si no hay don del Espíritu, si no hay presencia del Espíritu. Vayamos a Hechos, capítulo número 2. Dice en el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Eso es vital, estar unánimes y estar juntos. No como en el Congreso Nacional, cuando discuten una ley. Están todos juntos, pero no unánimes. Cada quien jala para su comisión, cada quien jala para su territorio, y que Dios bendiga a nuestros diputados, pero son malos de veras. Yo aprovecho mientras se puede hablar y oro por ellos también, y eso me da derecho. Hay otros países vecinos aquí cerquita que ya no puede decir nada. Y que todos celebran, pero ya no se puede decir nada. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, en un ánimo y reunidos, como una flor. Una flor está unánime y está junta, como un equipo. Unánimes y juntos. Y sigue diciendo la Escritura. Y de repente, el repente de Dios, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada una de ellos, como fuego. Eso debe haber dado más calor que lo que hay ahora. Pero no importa, porque es la presencia visible del Espíritu Santo sobre cada persona. Y simboliza el fuego de Dios que debe de haber permanentemente en cada mente, en cada corazón, y empieza desde aquí hasta la coronilla de tus pies. Donde tus intereses empiezan aquí. Donde tu unción empieza aquí en tu cabeza. Donde la gracia de Dios empieza a derramar aquí en tu cabeza. Y hay un propósito de Dios aquí en tu cabeza, para servirle, para amarle, para bendecirle. Tal vez no sabes predicar, tal vez no te animas a predicar, pero sí puedes ofrendar, sí puedes bendecir. Tal vez puedes ofrendar, tal vez puedes dar. Y tal vez puedes predicar también. Vamos a hacer un viaje misionero al Salvador. Amigos alrededor de la mesa. Nuestro grupo de alabanza va a ir a ministrar a los que pueden ir. Llevamos dos intérpretes de aquí para allá. Si puedes sembrar algo, hágalo. Unos días antes vamos a recolectar una ofrenda, pero no de un quetzal, hermano, de veras, hombre. Usted sí que de una vez, con eso no se puede comprar ni un agua pura. A no ser que sea lo único que tenga. Eso vale mucho.
llegó el Espíritu Santo. Pero vayamos a otro capítulo. En el verso 10, a otro pasaje, en el verso 16 del capítulo 2. El primer discurso de Pedro. Mire usted, verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios. Habrá en el cielo señales, abajo en la tierra sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ese es nuestro mensaje. Ese es el mensaje de la iglesia. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel no importa si ha sido un tremendo haragán para el Señor estos años, pero si empiezas a invocar ahorita, Dios te va a bendecir. No importa si te estás resistiendo, pero hoy es el día de decirle al Señor: Señor, yo quiero invocar tu nombre, no solo para ser salvo, sino para servirte y tener la unción de Dios en mi vida, en mi corazón. Yo me levanté una noche en el lugar donde yo me convertí al Señor y vi que el líder del lugar estaba solito orando en una mesa, pero estaba hablando en una jerigonza que yo no entendía, en palabras que yo no entendía. Y aquel que tiene, dije yo, y vi si estaba tomando algo y no, solo tenía la Biblia, estaba llorando y estaba orando. Y me acerqué a él, me le quedé viendo y él levantó su cabeza. Siéntate, me dijo. Esto es el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando tú estás a solas, tú puedes orar en tus lenguas, si no tienes interpretación para hacerlo en la iglesia. Yo lo hago todas las noches, me dijo. Y mira lo que dice aquí la escritura, y encendió otra luz. Y me enseñó este pasaje. Entonces, cuando hubo bautizos en la iglesia y salían todos, yo miraba que el que salía hablando en otras lenguas. Y bautizaba: yo te bautizo en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y salía hablando en otras lenguas. Y yo te bautizo, tal vez nos bautizamos como unos 12 tal vez ese día. Y el hermano Efren, que es el que nos bautizó, era anciano de la iglesia donde íbamos. Era un señor como el hermano Moy, no tan canoso, ¿verdad? Pero así como él, se parecía mucho. Me agarró así: yo te bautizo. Y el único que no habló en lenguas fui yo, hermano. Y un día en la iglesia aquí en Guatemala, hermano, todos, un día llegó un hermano que será Asunción, su mero mole, hasta Marisol recibió ese día. No era ni mi novia, fíjese, yo la vi orar en otras lenguas. Y por todos, hermano.
Y cuando iba a pasar a poner su mano sobre mí, pasó de largo, hermano, siguió orando. Yo dije, qué salado estoy. Me dijo, ponte de pie, ve a cuidar la puerta. Me mandó a cuidar la puerta y yo fui. Y desde el altar me hizo una seña y me hizo así: guárdalo en tu corazón. Y si yo lo que quería era orar en otras lenguas. Pero una noche yo estaba dormido y yo vi a un amigo que yo sé su nombre, y llegó y se paró bajo un haz de luz. Y él llegó y, permaneciendo de pie, puso sus manos sobre mí. Y en el sueño yo empecé a hablar en otras lenguas. Y cuando yo me desperté, yo estaba hablando en otras lenguas. Y mi hermana oyó. Y mi hermana le va a decir, como era chismosa, le va a decir a mi papá y a mi mamá, que tenía un cuartito aparte, fue a decirle: mira, Laxer está hablando raro, le dijo. Yo creo que fumó marihuana otra vez. Y mi papá bajó. Pero mi papá era un hombre prudente y con una linterna me alumbró y vio que yo estaba llorando y hablando en otras lenguas. Y mi mamá tras de él. Va a ver. Ya sabe cómo son las mamás. Feliz día a la mamá. Y mire, hermano, mi papá entendió. Yo sé lo que está pasándole. Venite, vieja, lejos. Y se fueron. Esa noche, el Espíritu Santo me bautizó con su Espíritu Santo y con la evidencia de hablar en otras lenguas. Eso es algo que la iglesia Pentecostés se ha olvidado y que tal parece que ya no quiere porque es inconveniente. Pero créame, es necesario. Algo pasó esa noche. Y cuando yo predicaba, hermano, mucha gente se convertía al Señor. En los buses, en la calle. Una vez hubo una carpa, hermano, ahí en Santiago, Zacatepeques. Y me dice un predicador: vos dame un tirito, a mí nadie me conoce. Dame para hacer el llamado. Está bien, pero conectate con el mensaje, le dije yo. Y él no se conectó, y cuando hizo el llamamiento, nadie pasaba. Y el locutor de aquel tiempo y de esa radio empezó a hablar lo que él quería. Entonces, dame el micrófono. Y yo les dije: empiece a pasar. Y nadie pasaba. Empiece a pasar. Aquí está Jesús. Y nadie pasaba. Y de repente, el repente de Dios, yo dije: Dios le bendiga, venga adelante. Dios lo bendiga a usted, venga adelante. Y nadie iba para adelante. Pero la gente reaccionó y empiezan a pasar. Se levantó un anciano y solo con ese anciano pasaron como 20 personas. Era el mero cacique, hermano. Porque hay caciques, hermano. ¿O no? Hay mujeres y hombres caciques. Lo que ella dice, así es, palabra de Dios, y te alabamos, Señor. Más de 100 personas se entregaron a Jesús esa noche. Creo que nos hace falta ser llenos y bautizados con el Espíritu Santo de Dios para la gloria de su nombre y poder predicar de este evangelio. Y necesitamos ver milagros. Necesitamos ver la obra de Dios. Y empecé a ver milagros.
Y empecé a ver cómo Dios sanaba a las personas. Y empecé a ver, hermano, cómo Dios se glorifica a través de la oración de fe. Pero hay un momento en la vida como que eso se detiene por lo que estás haciendo, por lo que estás pensando. Y Dios quiere que regresemos a Él como el hijo pródigo y le digamos: Señor, no es deseado lo que tú deseas. ¿Y sabe qué es el pecado? Es la inconformidad. Teológicamente se define así. Es la inconformidad con el carácter de Dios. Doctrinalmente es la desobediencia hacia Dios. Pero hoy yo te pregunto a ti: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? El del piano, por favor, si me ayuda. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Estamos en Uno Más para Cristo. Y esto ya quedó en nuestra iglesia. No vamos a dejar santo parado. Uno Más para Cristo. Y vamos a bendecir a nuestros nietos, a nuestros hijos. Y usted va a insistir con su familia, no se rinda. Con los suyos. Usted va a insistir. Y le va a decir al Señor: Señor, derrama tu espíritu sobre mí. Tal vez otros han recibido, como me pasó a mí, 2 años. Todos recibían, menos yo. Llegó un momento que mi oración fue: Señor, yo no soy digno. No, lo que pasaba es que yo mucho hablaba. Ahora ya no. Y no lo dejaba hablar a él. Y estaba tan dura la cosa que él me tuvo que dormir. Mi mente era tan ágil como la suya que no me dejaba ministrar por el Espíritu de Dios. Y yo estudiaba y sabía de la Biblia y sabía muchas cosas, pero no es como cuando el Espíritu Santo te dice: cállate, yo lo voy a hacer. El Espíritu Santo te dice: déjame a mí, yo voy a pelear por ti. ¿Y ahora qué? Cuando el Espíritu Santo te dice: es momento de ser sano, recibe en el nombre de Jesús. Dios me ha sanado a mí de muchas enfermedades. Yo llegué tan enfermo como un perro callejero. Así llegué al Señor. No llegué como un perro de aquellos bien bañados que le acaban de hacer flushing, digo yo, ¿cómo se llama? Fluming. Grooming. Flushing es lo de los carros, ¿verdad? Yo como a mi perro no le hago eso, ¿verdad? Solo entibiamos un poco de agua y lo bañamos. Hermanos, dejemos que el Espíritu Santo, ¿por qué no inclina su cabeza? Y pensemos cuántas veces el Espíritu Santo ha puesto algo en nuestra vida, en nuestro corazón, y no lo dejamos obrar. Y como Él es tan respetuoso y es una persona y es Dios obrando en nosotros, ¿cuántas veces el Espíritu nos ha llamado a dar palabra o a quedarnos callados
o a bendecir nuestro matrimonio y tenemos que quedarnos callados, es tiempo que la mujer hable. Es tiempo que la mujer se calle. Es tiempo que el hombre hable. Es tiempo de oír a los hijos. Es tiempo de hablarle a los hijos. Y una familia dirigida por el Espíritu Santo es una familia diferente, una familia bendecida, una familia agradecida con Dios. Y eso nos hace falta. Yo quiero hoy orar por los que quieren la unción del Espíritu Santo en su vida, con todo mi corazón. Pastor Jonathan me va a ayudar a orar por usted. Él va a recibirlos aquí adelante. Y quiero que empiecen a pasar los que quieren ese auxilio, esa ayuda del Espíritu Santo en su vida, en el nombre de Jesús, para ser mejor de lo que hasta ahora ha sido. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Pasa con su esposo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Eso es. Pasen, hermanos. Venga. Dios le va a bendecir en su ministerio. Dios le va a bendecir en su célula. Gracias, hermana. Gracias. Te necesitamos tanto, Espíritu Santo. Kiramantura Mashe. Padre, te necesitamos. Arrabaja esturiquendo. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Mi alma te necesita. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama mi ser por esa agua fresca, por esa agua que bendice, que da ánimo para seguir adelante, que da ánimo para ser llenos de nuevo propósito. Permítame que insista un momento más. Creo que hay más gente que necesita pasar adelante. Creo que hay más gente que se está resistiendo. Y tienes que tomar esa iniciativa también, de venir y acercarte y decirle a Él, en el lugar donde Él ha elegido: te necesito, Señor. Espíritu Santo, te necesito. Queremos una congregación llena de tu Espíritu. Queremos una iglesia llena de tu presencia. Queremos una iglesia bendecida, saturada de tu presencia. Queremos ver el fluir de tu gloria dentro de tu comunidad, de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Cuando yo creí que estaba listo para recibir, me tuviste que dormir, Señor, para que pudiera recibir de ti. Oh, Dios mío, mira a esta gente. Hoy vengo en tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Llena de tu gracia.